médica, donde la salud merece respeto. Hoy estamos conversando con la doctora Belén y con nuestro staff de cabina, el doctor Cristian, y estamos hablando de endocrinología y de qué hacer con los alimentos que debemos consumir los diabéticos y también los no diabéticos. Claro. Es una recomendación general para cuidar la salud durante estos días navideños, que siempre tenemos muchas provocaciones y muchas cosas que se asocian a la alimentación y a la felicidad. Entonces quedaba una pregunta en el aire con el tema de cómo medir estos instrumentos que se utilizan para la medición del nivel de glicemia en sangre. ¿Cómo hacemos con eso? Decir que cada paciente diabético debe tener su equipo para medir la glicemia. Eso debe ser, de hecho en los hospitales debería el paciente salir, si está ingresado por una diabetes en DU, debería salir instruido y con su equipo en la mano para que se pueda medir. Toda persona que usa insulina debe tener su equipo para medir la glicemia, porque alguien dijo un día, y es real, es un crimen hasta indicar insulina sin usted aportarle que la persona que se pueda medir su azúcar, porque la insulina es para bajar el azúcar. Entonces, si baja demasiado, también es muy peligroso. De hecho, el paciente se siente peor, mucho peor, y abandona a veces el tratamiento por las crisis de hipoglucemia que hace de manera repetida. Entonces, en este tiempo de Navidad, los pacientes deben seguir chequeando su glicemia. Si no tiene la facilidad de tener un sensor, pues lo que tiene es un aparatito que se llama glucómetro, usted de la marca cual sea, saber que ese equipo tiene una diferencia de la realidad que puede variar de 15 hasta 30 el nivel real, porque no es lo mismo hacer un valor periférico con una gotita de sangre que hacerlo por una vía ya más gruesa, tomando muestras del brazo. Entonces usted se mide su azúcar en ayunas, se la mide 2 horas después de haber ingerido alimentos o antes del almuerzo. Al menos debe medirlo 3 o 4 veces al día para ver que esté controlado y tener una idea de cómo usted está manejando sus niveles de azúcar. Eso es importante, que usted sepa qué es rango, porque la gente dice, ¿cuándo es normal? Pues si usted se la mide 2 horas después de la comida y la tiene 90, no anda bien, porque a las 2 horas después de comer todavía su cuerpo no ha tenido el tiempo suficiente de producir insulina, en el caso de que son diabéticos tipo 2, para poder normalizar ese azúcar. O comió poco o el medicamento que está usando le está haciendo mucho efecto. Entonces debe tener una idea de un rango. Y nosotros los endocrinólogos manejamos lo que se llama un tiempo en rango para decir que el paciente anda bien. Un rango ideal sería de 100 a 140, porque el diabético no lo podemos exigir que esté en 80, 90, porque ese paciente está a riesgo de hacer hipoglucemia. O sea, a veces pecamos en exceso porque queremos exigir al paciente que tenga una hemoglobina glicada en 6.5. Y entonces ese paciente se nos va a poner a riesgo de hacer una hipoglucemia, y la hipoglucemia está asociada a eventos cardiovasculares, a los famosos ACV que habla el doctor Mauri, los infartos agudos del miocardio, las enfermedades periféricas, arteriales periféricas, todo porque es un mecanismo de inflamatorio que se genera durante el episodio de hipoglucemia, aumenta 2 y 3 veces el riesgo cardiovascular durante ese momento. Y después de 2 semanas después de la hipoglucemia, sigue aumentando ese riesgo. Pero entonces, ¿cuánto debería ser lo normal para una persona después de comer? Bueno, hasta 160, 180 estaría muy bien. Dependiendo, algunos pacientes, como dice la doctora, pudiéramos ser más permisivos y decirle, mire, usted, si un paciente se va a operar y es una persona anciana, le decimos a los anestesiólogos y a los cirujanos que el objetivo glucémico de ese paciente es hasta 180, que él va a manejar bien porque su cerebro funciona bien ahí. Tiene años, 10, 20, 30 años, 40 años con diabetes. Entonces ya su corazón está más o menos acostumbrado a manejar esos niveles de glicemia. Pero hablando de tiempo en rango, yo quisiera que la doctora nos abundara un poco más sobre qué hace el paciente cuando se mide el azúcar después del alimento o antes del alimento, cómo manejar sus medicamentos.
Lo ideal es que, como usted bien dijo, el paciente siempre tenga un automonitoreo para que conozca su cuerpo, cuáles son los alimentos que le elevan más el azúcar, porque hay pacientes que la yautía le sube el azúcar y hay otros que todo lo contrario, le mantiene un nivel súper estable. Y hay gente que le gusta la pipiota, doctora. Sí. Ajá. Ay, qué buena. Pero ahí está el detalle de lo que decía el doctor Cristian de los Santos hace un rato, de la importancia de usted dejarse guiar por su médico, no porque alguien le diga, porque es que cada organismo reacciona diferente, entonces los tratamientos y el seguimiento son No, personalizados. y la doctora menciona algo importante, la palatividad de los alimentos es importante, que hay gente que le gusta eso. Entonces, Sí. Ujú. y tú no fue en forma tú quitarle eso, porque que le gusta su Sí. comida. Sí. Sí, Hay gente algo hay que cuando morirse. no pueden pasar por Villamella, que se paran con su chicharrón. Ya lo Entonces, hice. entonces le dicen, escuche lo que dice la doctora, de algo hay que morirse, Ajá, le siguen así, comiendo su ay, asunto. Dios mío. Doctora Belén, Se complica. entonces usted en más de una ocasión ha dicho que la yuca tiene un índice glicémico Muy alto. muy alto. Y entonces el casabe, cuénteme. Porque Ah, el casabe viene de la yuca. Está Cuénteme de deci- eso. Pasa por un proceso, creo de deshidratación, me parece. Ajá. Pasa Sí, por sí. un proceso en el que Entonces, el paciente sí puede comer casabe. Sí. Ah, bueno. El Dile que te almidón. traigan de San José de Entonces la Mata, el que ese bueno, me trajeron casabe, uno entonces de- si en vez de comer la yuca en estado en la Exacto. otra Y ahí olvide, está el poquito de cerdo que se vaya a comer en la Navidad. un pasito de casabe. En vez de los víveres o lo que sea, un poquito de en vez de la casabe, casabe. sí, en Muy vez del bien. arroz. Sí. ¿Entiendes? Bien. Entonces, y ahí hace un pequeño equilibrio. Doctora, hay otra conducta que es común en estas fechas y es que, por ejemplo, el día de Nochebuena, la familia se pasa el día completo preparando los platos que van a servir en la noche. Entonces, se provoca un ayuno Ujú. prolongado en los miembros de la familia y a mí me gustaría que usted pudiera explicar del impacto que pudiera esto tener en el paciente diabético específicamente. Por favor, no lo hagan. Repítalo. No lo doctora. hagan, por favor, por favor. nada de ayuno prolongado. Sí, porque es que va a llegar con más hambre, Ajá. va a llegar con ansiedad de Se comer le sueltan los más. frenos, doctora. Exactamente. Un paciente que tiene diabetes y que también tiene insulina, hace ayuno, va a ser hipoglucemia. Ujú. Entonces, todo radica Y durante ese ayuno prolongado, como usted dice, doctora, pues aumenta la gluconeogénesis. También hay muchos pacientes que te dicen, pero yo me sacaron la sangre a las 11 de la mañana, doctor, y me salió alta. Fue un ayuno muy prolongado, no te conviene. Porque hay un proceso de nueva formación de glucosa a expensas de aminoácidos que provoca ese ayuno prolongado y no te ayuda. Entonces es importante, como dice la doctora, que no haga ese sacrificio para hartarte en la noche. La hartura te hace daño. Es peor. Háblenos de las harturas, de esa llenura. A la gente le gusta comer mucho, Ujú. porque hay que comer. Para entonces luego está con sueño, ¿No? Y la sintomatología que no que puede usted mencionaba. respirar. Ujú. La gente le gusta comer porque eso es uno de los placeres, ¿verdad? Diríamos que eso de los mejores que tenemos para pues, que vivir. La gente no tiene control a veces en la cantidad de la comida. ¿Qué cantidad, usted ha hablado ahorita del plato que usamos los endocrinólogos para decirle a nuestros pacientes, qué cantidad entonces pudiera comer una persona diabética? ¿Y eso se ajusta según su edad o según su condición? ¿Qué podemos decirle? Bueno, la porción de carbohidratos, una porción por comida. Entonces, claro, a medida que va pasando la edad, hay algunos pacientes que requieren mayor consumo de proteínas. Pudiéramos consumir un poquito más de proteínas, más vegetales. También los pacientes que tienen problemas renales. Exactamente. Ella Pacientes es con problemas como renales. consecuencia ya de una diabetes Sí, no. descontrolada Sí. podría llegar. Y ahí hay que limitar entonces el consumo de proteínas. Ajá. Siempre es bueno conocer su condición médica y orientarse con su médico porque cada caso es individualizado. Así es. Cada caso es diferente. Doctora, ya nosotros hablábamos de cómo deben manejarse el tema de platos que son tradicionales durante estas festividades navideñas. Sustitutos de las bebidas que el paciente diabético pudiera tener como opción y que puedan resultar menos nocivas y que no le causen ningún tipo de complicación.
Algo que mencioné, no olvidé mencionar, por favor, el ponche no. El ponche No, no, ponche, la no, sidra por no, favor, ni el ponche. refresco no, Ni refresco. el exceso de alcohol no. Ahora, lo que sí, doctora, Ajá. opciones. Algo que pudiéramos negociar un día, como dicen por ahí, sí, es verdad, una vez al año no hace daño. Podemos utilizar bebidas sin azúcar. Ujú. Coca-Cola sin azúcar es válido, agua mineral. El agua mineral podemos jugar muchísimo con el agua mineral. Podemos echarle zumo de limón, Ajá. algunas frutitas, rodajas de, ya sea de naranja, de fresa, incluso adornarla con un poquito de romero. Y esa agua mineral, ya tú crees Ya. que tiene un traguito, un O de cóctel, mandarina, una o de cosa. mandarina, un Ajá, y limoncito. ya tiene una Hay cosa mucha muy mandarina en bonita. este tiempo también. Sí. Sí, Exacto, Eso, entonces- agua saborizada natural, entonces. Exacto, digamos. nada como el agua. Sí, sí. Nada como el agua, pero siempre evitar esos azúcares. Porque Sí, sí. Y- ya las bebidas alcohólicas, 1 o 2 copas de vino, Ajá. destilados, y tomar en cuenta, claro está, un consumo moderado y con qué lo va a mezclar. Ujú. Claro. O a la roca, un whiskycito, a la roca, vodka o ginebra, que son destilados, a la roca, o consumo de limón o con bebidas. Pero no en exceso, doctora. Eso es un permisito que le vamos a dar, Uno, un dos. traguito. Uno, dos, Uno, dos, traguitos, no más. claro. No más. Ajá. Es compartiendo que le Para está. compartir, sí. es Compartir válido. con la familia. Exacto. Pero doctor, yo le preguntaba algo hace un rato de esos mitos que tiene la gente, que sería importante pues servir las respuestas correctas aquí. Y es que la gente entiende que dicen, el alcohol quema el azúcar en la sangre, date un par de tragos y entonces Dígale, esos doctora, niveles dígale de algo. azúcar se van a nivelar ahí. Vamos a ver, doctor, esos son los remedios que da la gente, como dice el doctor Cristian de los Santos. Es que sí, la quema. Entonces, ¿qué pasa? Causa hipoglucemia. Ajá, ahí viene otra complicación. Entonces, Baja demasiado el nivel de azúcar, entonces ahí el paciente presenta otras complicaciones. Que me gustaría también, doctora, que pudiera darle a la gente la orientación respecto a lo peligroso que puede ser que el azúcar baje demasiado el nivel en sangre, como que se eleve demasiado. elevación excesiva puede causar cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, como le dicen por ahí, un coma diabético. Ajá. Ya entonces, una hipoglucemia, un bajón de azúcar, pues puede generarte una caída, porque puedes perder la conciencia. Y como muy bien dijo el doctor hace un momento, eso aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de eventos ACV, infartos. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Control, nivel adecuado, eso Un es lo equilibrio. recomendable. La doctora Yaide Belén, usted la encuentra en el Centro Policlínico Nacional, también está en HS Medical Center y en Hospiten. Usted se puede comunicar al teléfono 809-941-7900 para que pueda hacer su cita con la doctora Belén. El rol que cumple la familia, tanto para el doctor Cristian de los Santos como para la doctora Belén, en ayudar a ese paciente diabético a poder llevar ese régimen alimenticio como debe llevarlo, para que podamos dejarle entonces esa orientación a los familiares que tienen pacientes diabéticos en su entorno, para que no lo provoquen demasiado en estas No, fechas. realmente la familia es un componente importante en el tratamiento, pero el paciente no debe sentirse acosado. Tú ves, hay que darle cierta flexibilidad y entender que es una persona, un ser humano que necesita vivir. Ahora, el apoyo familiar nos da pues esa garantía de la medición del azúcar. Papá, te mediste el azúcar, porque siempre es papá que está ahí o mamá, vamos a medir el azúcar, tranquilo, vamos a ver cómo está. Si la glicemia está alta, hay que poner un poquito más de insulina rápida. Recuerde que por cada 50 miligramos, por encima de 150, usted puede administrarle por cada 50 una unidad o 2 unidades de insulina rápida, ya que con una unidad de insulina podemos controlar 25 o 30 miligramos de azúcar. Pero la meta siempre es decir la ideal, el rango ideal, que no es perfecto en todos los pacientes, de 100 a 140 o de 100 a 160 o de 100 a 180 según la edad del paciente. Su médico le va a dar las orientaciones a seguir cuando tenga que corregir ese exceso de carbohidratos que muy bien menciona la doctora. La línea de comunicación con su médico es la ayuda más adecuada
y una orientación de qué hacer, tener un esquema para emergencias y tener la insulina rápida disponible en su casa para una emergencia. Qué hacer en el caso de un subión de azúcar, que es lo que la gente llama a las crisis de hiperglicemia o hiperglucemia. Entonces, el apoyo familiar es muy importante, pero sobre todo en este tiempo, la doctora mencionaba claramente que nada como el agua, la ingesta de agua. Cada vez que el paciente orine, siempre le decimos, cada vez que usted vaya al baño a orinar, recuerde que tiene que tomarse un vaso de agua. Y hay algunos medicamentos que se usan, que son muy modernos ahora, que ayudan a la eliminación de azúcar a través de la vía urinaria. Le decimos, cada vez que usted orine, si está tomando de esos medicamentos, su médico seguramente se lo habrá dicho, recuerde que tiene que hacerse el aseo de su parte íntima y además de eso, tomar agua para que recupere, porque así como elimina azúcar, elimina agua. Entonces, eso le ayuda mucho a cuidarse. Pero hay otras partes de la familia y es que a veces la familia no está orientada. Hay siempre que tener un enllave en la familia para que ese enllave sea el que se encargue. Y la mayor cantidad de personas deben manejar información de la lista de medicamentos que tiene que usar mamá, que tiene que usar papá, para ese día a día, como que un oyente nos llamó hace un momento diciéndonos algo importante y es la dieta, que la dieta del diabético no es de Navidad, es de toda la vida. Esto es para toda la vida. Sí. Y la familia entonces cuando está preparando el menú de Navidad, pensar que tengo en la familia una persona con diabetes, con una condición. Que la diabetes es una condición de vida. Exacto, una condición de vida, entonces incluir en ese menú todo aquello que esa persona pueda consumir sin riesgo. Para todos, para todos. que sea más llevadero para el paciente que lleva esa condición. Porque también está la parte de el familiar que dice, ven, come un poquito de esto. Sí, no te va a hacer nada. Un chin no es nada. Un chin no es nada, entonces. Bueno, ya llegando a la parte final del programa del día de hoy, nos gustaría que en un minuto, doctora Yaide Belén, doctor Cristian de los Santos, un minuto para usted también, que puedan dejar ese mensaje final a los pacientes diabéticos que nos escuchan para que puedan disfrutar de unas fiestas de manera saludable y segura sin que aparezca ningún tipo de complicación. Adelante, doctora. Muy bien. Recordar que la diabetes es una condición, como muy bien dijo el doctor, de toda la vida. Y Navidad es un día. Todo se puede en equilibrio, con moderación, para llevar una vida amena y saludable. Así es, doctora. Excelente, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Nueva vez, un lujo para este programa y toda nuestra audiencia que nos da el apoyo, el seguimiento, los médicos que nos escuchan y las familias que dan seguimiento al cuidado de su paciente con diabetes. Recordar que la Navidad viene y se va y la vida sigue. Así es. Muy agradecidos, doctora Yaide Belén, de que nos haya acompañado en el programa del día de hoy. Doctor Cristian de los Santos, doctor Rafael Montero. Hemos llegado al final de una entrega más de Cátedra Médica. Agradecidos de nuestra audiencia por el favor de su sintonía durante toda la semana. Les motivamos a que sigan en sintonía con Rumba 98.5 FM, porque ahí viene el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Que tengan Cátedra Médica, porque la